los materiales educativos en la Escuela de Educación Básica, hacia una política de materiales educativos, consideraciones, lineamientos, criterios y recomendaciones. 1. El modelo educativo. Propósitos y componentes. El modelo educativo para la educación obligatoria, Educar para la libertad y la creatividad, es una propuesta pedagógica conformada por distintos componentes y está centrado en que el sistema educativo nacional cumpla con los propósitos constitucionales de mejorar la calidad y la equidad de la educación con el fin de que los alumnos se formen integralmente para vivir en plenitud en el siglo XXI. Esta propuesta pedagógica requiere la reorganización del sistema educativo y de sus políticas públicas. Por esto, el modelo se organiza en 5 ejes. Planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, formación y desarrollo profesional de los maestros, inclusión y equidad, gobernanza del sistema educativo. Para la política de los materiales de los ejes anteriores cobra especial importancia el planteamiento curricular que pone énfasis en el logro de los aprendizajes de los alumnos. Esta visión global del proceso de aprendizaje se busca que los alumnos construyan conocimientos disciplinarios, interdisciplinarios y prácticos, desarrollen habilidades cognitivas, metacognitivas, físicas y prácticas, adquieran actitudes de curiosidad, mentalidad global y proactividad, entre otras, y hagan suyos valores como el respeto a sí mismo y a los otros, confianza en sí, en otros y en las instituciones, responsabilidad, honestidad e integridad. Asimismo, se pretende que los estudiantes movilicen esos saberes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores ante circunstancias particulares y los manifiesten en la acción. Esto es, que demuestren que son competentes para la vida, para el estudio y para continuar aprendiendo fuera de la escuela. De esta manera, lo aprendido en los planteles se vuelve relevante para vivir exitosamente en la sociedad actual. Ambientes para el aprendizaje. La investigación educativa da cuenta de que los procesos cognitivos para el aprendizaje están íntimamente relacionados con los ambientes de aprendizaje. Estos actúan como factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio donde la comunidad de aprendizaje, directivos, maestros, alumnos y familiares construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. Edificar ambientes de aprendizajes activos, colaborativos, situados, autorregulados, afectivos, orientado a metas y que facilite los procesos de construcción de significado y de conocimiento es una labor para lo que se requiere, entre otras acciones, que la escuela diseñe situaciones para que los alumnos integren nuevos conocimientos a sus estructuras de conocimiento existentes, impulse la participación activa y la capacidad de autoconocimiento de los estudiantes y asuma que la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje que tienen los alumnos es una característica inherente al trabajo escolar. Los libros de texto y la calidad de la educación. Cuando los libros expresan el currículo nacional, su calidad significa en cierta forma la calidad de la educación. Por ello, es imprescindible que los libros de texto se elaboren, seleccionen y usen en las escuelas, tengan una alta calidad de contenido y de forma. Del contenido porque deben incorporar lo más avanzado del conocimiento disciplinar y pedagógico. De forma porque deben incorporar estándares editoriales de punta. Diferentes currículo y diferentes necesidades, diversos materiales educativos. El modelo educativo para la educación obligatoria, Educar para la libertad y la creatividad, precisa de una diversidad de materiales educativos que no sean satélites o complementos del libro de texto gratuito, sino que parta de una propuesta en la que coexistan diversos recursos de aprendizaje que se interconecten, que convivan, que permitan diversas interpretaciones del mundo natural y social, que promuevan la exploración de un mismo tópico desde diferentes puntos de vista, que se comuniquen entre sí y con otras formas de adquirir conocimientos y aprendizajes. Diversidad de materiales educativos, un sentido pedagógico. Transformar la escuela.
Pasar de que los alumnos se apoyen solo en un libro de texto gratuito a que tengan a su disposición diversos tipos de materiales educativos en distintos soportes impresos, digitales o objetuales, contribuye a transformar las escuelas de educación básica en su centro y en su sentido educativo mismo. La presencia, circulación y uso de distintos materiales educativos permite interacciones entre los alumnos, entre alumno y maestro, entre maestros, entre maestro y directivo, y de todos ellos con los familiares de los estudiantes. Esas interacciones ponen en juego retos cognitivos y de relación de distinta índole en el aula y en la escuela. Sin embargo, no es suficiente tener disponibles materiales diversos, pues se requiere poner en acción una serie de estrategias para que esos materiales cobren vida en las prácticas de enseñanza de los maestros y en la práctica del aprendizaje de los alumnos. De la relación de un alumno, un material, a la relación de un alumno, diversidad de materiales. Un material único establece una relación de aprendizaje limitada. El alumno tiene acceso a una sola fuente de información, a una sola propuesta didáctica y a una sola estética editorial. Los aprendizajes no solo se dan en la escuela ni en un solo libro, están disponibles en diversas fuentes, en distintos formatos, en soportes múltiples, entre ellos los digitales. Por ello, los procesos de esta índole cobran mayor relevancia. Para los propósitos pedagógicos del modelo educativo, lo central es cambiar la relación un alumno-un libro por la relación un alumno diversos materiales educativos. Este cambio de paradigma significa una transformación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se han desarrollado en la escuela y en el aula, es decir, una transformación profunda en la escuela y de sus prácticas cotidianas. Las prácticas docentes, el papel imprescindible del maestro. El maestro es clave en todo el proceso de enseñanza, pero lo es más cuando se requiere articular de manera coherente una diversidad de opciones de recursos de aprendizaje, con imaginación, creatividad, certeza didáctica y en concordancia con el currículo nacional. El maestro no puede ser un mero transmisor de conocimientos inamovibles que serán valorados mediante una evaluación que solo medirá si el alumno es capaz de repetir información. Con su intervención didáctica, el maestro dota de coherencia educativa al uso de la diversidad de materiales educativos y orienta su práctica al logro de los aprendizajes de la calidad de los alumnos. La existencia de distintos materiales educativos en el aula y en la escuela plantea retos de enseñanza al maestro. El uso pertinente de los recursos didácticos, con propósitos claros y apegados al modelo educativo, favorece conocer más puntos de vista, relacionar las diferentes fuentes de información y conocimiento, experimentar procesos didácticos más ricos, proponer retos cognitivos de alto nivel y acordes con la experiencia social de los alumnos, así como valorar la equidad y la inclusión. Para desplegar esos procesos de enseñanza, el maestro necesita afinar la planeación de sus clases considerando Para desplegar esos procesos de enseñanza, el maestro necesita afinar la planeación de sus clases considerando el uso de diferentes recursos existentes en el aula y en la escuela, y necesita poner en práctica esa planeación con creatividad, esfuerzo constante y pertinencia. Las prácticas de aprendizaje. Aprender a aprender. Si el maestro es clave en la enseñanza, cuando se trata de poner en movimiento coherente y con propósitos claros un conjunto de materiales educativos, el alumno es quien posibilita el despliegue de prácticas de aprendizaje más ricas, profundas y estimulantes para él, cuando se enfrenta al uso de diferentes recursos para el aprendizaje. Confrontar información de varias fuentes relacionadas, analizar su veracidad y pertinencia, procesarla, discriminar sus ventajas y desventajas, experimentar con múltiples propuestas editoriales, soportes y tipos de materiales, realizar diversas actividades con distintos tipos de materiales. Aprender a aprender implica que los alumnos desarrollen competencias que alientan el gusto por el conocimiento, la curiosidad incesante para buscar, sistematizar y utilizar información con propósitos claros. La conciencia de la necesidad del aprendizaje permanente a lo largo de la vida implica
también afinar estrategias y procedimientos para incorporar a la vida cotidiana el producto de estudio, potenciando gustos y prácticas concretas en el conocimiento y forjarse una personalidad acorde con el sentido democrático, nacional e incluyente que la sociedad mexicana precisa. Por lo tanto, la interacción permanente con diferentes materiales educativos bajo la directriz del maestro posibilita que los alumnos desarrollen las competencias necesarias para aprender a aprender a lo largo de la vida. Desarrollo de una cultura digital. Las tecnologías de información y la comunicación, TIC, han cambiado las formas de acceso a la información y al conocimiento. Han ofrecido la oportunidad de que las personas pasen de ser receptores de información a productores de contenidos y han transformado las formas de relación social. La cultura pedagógica de los maestros debe transformarse para hacer que las TIC ofrezcan oportunidades de trascender el espacio del aula, contribuyan a desarrollar las habilidades de comunicación entre la comunidad de aprendizaje, potencien el trabajo colaborativo, vinculen el conocimiento en la realidad local, nacional y global, favorezcan la búsqueda de soluciones creativas a problemas complejos y diversos, propicien que los alumnos aprendan habilidades para el manejo y la generación de información y conocimientos. Los maestros deben fomentar el uso cotidiano de las TIC para el aprendizaje permanente. A fin de cuentas, el uso de las TIC con el propósito educativo es una tarea fundamental de la escuela. El uso educativo de las TIC forma parte de la tarea sustantiva de la escuela. Por ello, la política de los materiales debe fomentar que la comunidad escolar disponga de múltiples recursos de aprendizaje digital, como plataformas, sistemas y materiales educativos hipertextuales, multimedia e interactivos, bien sea por gestión propia o porque las autoridades educativas locales o federal lo provean. Inclusión y equidad. En las escuelas del Sistema Educativo Nacional confluyen estudiantes de distintos contextos y condiciones personales, sociales, económicas, étnicas y lingüísticas. Por esto, garantiza la equidad y la inclusión educativa implica ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y avance en los estudios de todas las personas, independientemente de su origen étnico, su género, su condición personal, su circunstancia social o económica. En concordancia con el planteamiento del modelo y el currículo, la política de los materiales educativos debe promover la distribución y el uso de diferentes y variados recursos de aprendizaje, en un marco de inclusión en el que se valoren en sus justos términos diferentes orígenes sociales. Deben asimismo presentar contenidos que eviten la discriminación por origen étnico, lingüístico, género, discapacidades, religión, edad o por otro motivo. La diversidad de materiales deberá expresar la multiplicidad de contextos y condiciones de los estudiantes de educación básica. Los materiales educativos estarán orientados en su calidad editorial y de contenidos a lo largo de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica, sin importar las diferentes condiciones personales, culturales, sociales o económicas en que se encuentren. La biblioteca escolar como espacio para el aprendizaje. Si la existencia de diversos materiales educativos en el aula y en la escuela potencia los aprendizajes, una biblioteca escolar favorece en mayor medida el logro de aprendizajes de los alumnos. La biblioteca escolar posibilita esas diferentes interacciones entre la comunidad escolar porque los alumnos, los docentes, los directivos y el personal especializado para la atención, orientación y acompañamiento en la biblioteca establecen formas de ayuda, de aprendizaje en común y de trabajo colectivo. Los aprendizajes para la vida que surgen de las actividades en la biblioteca escolar rebasan los aprendizajes del currículo formal. Los maestros tienen en la biblioteca escolar un aliado estratégico para la enseñanza y el aprendizaje. La intervención docente tiene mayores recursos cuando en los planteles existe una biblioteca escolar, porque los maestros diseñan y aplican distintas estrategias y actividades didácticas para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos. El aula no es ya el único sitio de proceso educativo. Este proceso se amplía a la biblioteca y eventualmente a otros espacios dentro de la escuela. El SATE, los materiales y el aprendizaje de los alumnos. El Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, SATE, está concebido para dar asesoría, apoyo y acompañamiento
a los miembros de la comunidad escolar y de esa manera favorece los aprendizajes de los alumnos de las escuelas de educación básica. Así, tanto los asesores técnico-pedagógicos ATP como los maestros, los directivos escolares y aún los supervisores desempeñan un papel preponderante en la selección, adquisición y uso adecuado de diversos materiales educativos de distintos tipos y soportes y para diferentes propósitos educativos. De la misma manera, en la instalación y gestión de las bibliotecas escolares, el SATE tiene una importancia crucial. La intervención de los actores que conforman el SATE en la política de los materiales educativos cobra relevancia para asegurar las acciones necesarias para el aprendizaje de los alumnos de los distintos niveles educativos de educación básica. Lineamientos, criterios y recomendaciones. La política de materiales se expresa en lineamientos, criterios y recomendaciones, los cuales tienen implicación de orden normativo distinto y se expresarán en publicaciones distintas, como el Diario Oficial de la Federación, oficios, publicaciones electrónicas. Recomendaciones para la selección de materiales educativos. Aspectos a considerar para la selección de materiales educativos. Pertinencia de los materiales educativos respecto a la propuesta educativa vigente. Es importante asegurarse de que los materiales seleccionados favorezcan los aprendizajes de uno o varios de los componentes curriculares de acuerdo con las prioridades establecidas en los diferentes contextos educativos a través de la ruta de mejora nacional, estatal o del plantel educativo. Habrá que considerar que algunos de los materiales a seleccionar no fueron originalmente creados con la intención expresa de atender contenidos curriculares. También habrá que verificar que los materiales se apeguen al conjunto de principios pedagógicos que orientan las buenas prácticas educativas. Desde esa perspectiva, los materiales deberán favorecer el aprendizaje activo y en colaboración, admitir estilos y ritmos de aprendizaje diversos, considerar los intereses de los alumnos, incorporar situaciones novedosas o que amplíen el rango de experiencia de los alumnos, favorecer el desarrollo de las capacidades de observación, análisis y reflexión crítica, así como la resolución de problemas con creatividad, incorporar prácticas culturales auténticas, promover prácticas interdisciplinarias, reconocer los aprendizajes de los alumnos relacionados con los componentes curriculares y admitir diversas maneras de evaluar los aprendizajes. Especificidad de los materiales y el tratamiento del contenido. Cuando se trabaje con contenido gráfico, textual, multimedia, audiovisual o digital, el contenido de los materiales sujetos a selección deberá apoyarse en información humanística, científica y técnica actualizada, presentarse de forma coherente, lógica y gradual, de acuerdo con el nivel de profundidad requerido por los destinatarios y con el grado escolar al que se dirige, incluir perspectivas distintas en caso de abordar temas controversiales de manera que los alumnos puedan considerar críticamente los contenidos, fortalecer los principios fundamentales de justicia, laicidad, independencia y solidaridad, el respeto por los derechos humanos, así como la paz y una mejor convivencia social. Impulsar la lucha contra la ignorancia, los fanatismos, los prejuicios y la discriminación de cualquier tipo. Incorporar información para o sobre grupos vulnerables desde una perspectiva de inclusión y equidad. Propiciar el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural y lingüística. Evitar la promoción o publicidad con fines comerciales, así como la propaganda política. Incorporar portadores publicitarios únicamente con fines didácticos, sin referencia a marcas comerciales. Materiales impresos. Organizar el discurso y demás recursos textuales de forma clara y mediante un lenguaje accesible al desarrollo cognitivo del rango de edad a que se dirija.
Presentar las ilustraciones, fotografías, viñetas, mapas, dibujos, cuadros, planos, croquis, esquemas y gráficas con una alta calidad estética, gráfica y editorial, de manera que contribuyan a comunicar contenidos tanto como los textos mismos. Incluir cuando proceda un glosario de términos que permita introducir palabras indispensables para el desarrollo de ciertos temas y que no puedan ser sustituidas por otras palabras de uso común para los destinatarios. Materiales para la biblioteca escolar. Respecto a los libros seleccionados para enriquecer la biblioteca escolar, estos deberán constituir por sí mismos materiales de calidad que puedan articularse con otros libros y así responder a las múltiples necesidades y propósitos de lectura de los alumnos de educación básica. De ahí que la selección deba garantizar que cada obra posea calidad literaria. La calidad del texto, sea narrativo, poético, expositivo o de divulgación o cualquier otro, está dada en buena medida por la coherencia de la historia o del tema que se aborde y por el empleo eficaz de la lengua que, sin caer en rigidez artificial, permanece dentro de un rango comunicativo capaz de establecer vínculos para llegar a diferentes tipos de lectores. Posea, cuando sea el caso, calidad de ilustración. Las ilustraciones tienen un gran valor significativo, de ahí que deba cuidarse que la composición, el estilo, la técnica y el color sean armónicos con el texto, o bien que ofrezca un contrapunto en concordancia con los contenidos, atmósferas y giros lingüísticos. Posea calidad editorial. El texto y las ilustraciones, cuando sea el caso, deben encontrarse adecuadamente incorporadas al soporte físico, de modo que la posibilidad de legalidad y comunicación sean efectivas. Atiende a la diversidad de ámbitos de lectura en el país. Esto es, además de poseer calidad literaria, gráfica y editorial, se buscará que resulten atractivos para los niños y jóvenes de diferentes medios socioeconómicos y de las distintas regiones y culturas del país de México. Cuando se trate de libros informativos que acompañen a los textos literarios en información humanística, científica y técnica actualizada. A estas características de calidad individual de obras se suman 5 condiciones básicas que deben cumplir los acervos de cada nivel de educación básica. 1. Permitir el ejercicio de lectura individual y colectiva. 2. Reunir diversidad de géneros, formatos, temas y autores. 3. Conservar un equilibrio fundamental entre obras literarias y obras de carácter informativo. 4. Propiciar la lectura con diversos propósitos. 5. Atender a los distintos momentos que experimentan los niños y jóvenes en su desarrollo como lectores. Materiales audiovisuales. Tener una alta calidad estética y técnica en los formatos y contenidos. Incluir contenidos apropiados para los destinatarios. Captar la atención de los destinatarios y mejorar su aprendizaje mediante una propuesta audiovisual equilibrada de sonido e imagen en movimiento. Favorecer el aprendizaje mediante la presentación de información y procesos de manera sistémica y sintética. Abordar los contenidos con un tiempo suficiente para mantener la atención de los destinatarios. Materiales digitales interactivos. Promover de forma genuina la interacción entre los actores educativos, docentes, estudiantes, así como la interactividad entre los destinatarios y los materiales. Proponer formas innovadoras de aprendizaje, ser atractivos y accesibles para los destinatarios, ser amigables para ser utilizados por destinatarios de distintos niveles educativos y con diferentes experiencias en el manejo de recursos digitales, ser compatibles para usarse en diversos dispositivos. Para recordar, es probable encontrar materiales que cumplan con algunas de las características que aquí se enuncian, por lo que habrá de ponderarse su importancia de acuerdo con los diferentes contextos y posibilidades de uso en el aula y en la escuela. Organización del colectivo docente para la selección de los materiales educativos. Uno de los ámbitos de gestión escolar
en que el director y el colectivo docente toman decisiones es en los materiales educativos. La selección de materiales educativos debería estar orientada en primer término a las prioridades educativas señaladas en la ruta de mejora escolar. La selección de materiales debe considerarse como una tarea colectiva. Bajo este principio se vuelve indispensable contar con diversas opiniones y puntos de vista que puedan ser contrastados. Por ello, resulta importante involucrar al colectivo docente en esta actividad. Con el fin de hacer más ágil la selección de materiales educativos, se sugieren los siguientes puntos. El director y el colectivo docente, de manera colegiada, llevarán a cabo la selección de materiales educativos con base en las necesidades y objetivos trazados en la ruta de mejora escolar. Las reuniones para la selección de materiales educativos se llevarán a cabo durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar o en el momento que así decidan los integrantes del colectivo. De acuerdo con las características del material educativo, se podrá destinar una o más sesiones de trabajo para la revisión, valoración y selección. El tiempo destinado a la revisión está en función del material que se adquirirá. El director o responsable de la dirección deberá señalar la finalidad de adquirir el material educativo según las necesidades identificadas en la ruta de mejora escolar. Es preciso contar con al menos 3 propuestas de materiales educativos similares para tener una oferta mínima de material a revisar. Si la oferta no es suficiente, el colectivo docente buscará con otros proveedores materiales de características similares. Es indispensable considerar el presupuesto destinado para la adquisición de material educativo en función de que exista un equilibrio entre el costo, la calidad y la cantidad requerida de materiales. Se distribuirá el material entre los integrantes del colectivo docente con la finalidad de revisar las características físicas y de conteo. Todos los integrantes del colectivo docente deberán revisar las propuestas. Cada integrante del colectivo valorará el material educativo con base en las necesidades de la escuela, pero sobre todo de los alumnos. Los integrantes del colectivo docente deberán llenar un formato de evaluación por cada uno de los materiales. El colectivo docente se reunirá para intercambiar sus opiniones sobre el material educativo y definir la selección. El colectivo docente dará seguimiento al uso de los materiales educativos. Al término del ciclo escolar o en el momento en que se requiera, el colectivo docente realizará una evaluación de los materiales con el fin de conocer si cumplieron con el objetivo trazado antes de su adquisición. Seguimiento al uso de los materiales educativos. El seguimiento al uso del material adquirido permitirá saber en qué medida se ha logrado atender las prioridades educativas de la escuela para lograr que todos los alumnos aprendan. A continuación se proponen algunas pautas generales para el seguimiento al uso de los materiales. Pautas para el seguimiento al uso de materiales educativos en la escuela de educación básica. Se pondría tipo de material, destinatarios, título del material, aspectos a considerar, ventajas, desventajas y comentarios del colectivo docente. Y un ejemplo de ello sería: contribuyó a cubrir las necesidades identificadas en la ruta de mejora escolar, atendió las prioridades educativas de la escuela, contribuyó a diversificar el uso de materiales educativos, demostró coherencia y secuencia lógica entre sus secciones y elementos estructurales, permitió abordar los contenidos con profundidad, graduación y secuenciación apropiados,